Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast, de este módulo de comunicación productiva. Si pudieron escuchar el primer módulo, terminamos un poco comentando la importancia del lenguaje generativo. Incluso les había dejado una propuesta, que era que trataran de detectar en sus conversaciones qué porcentaje de esas charlas, de esas conversaciones, de esas declaraciones estaban compuestas por lenguaje generativo y cuáles estaban compuestas por lenguaje descriptivo. ¿Lo pudieron hacer? La verdad que es impresionante cuando lo hacemos porque nos damos cuenta de la cantidad de opiniones y de juicios que tienen nuestras conversaciones. ¿Qué pasa? Como el lenguaje no es inocente, a medida que yo voy diseñando mis conversaciones, si no las hago de forma productiva, es posible que esto vaya erosionando o vaya desgastando esas relaciones. No hay un montón de oportunidades para crear conversaciones. Sí, especialmente estoy hablando, lógicamente, de las conversaciones productivas, de esas que tenemos que tener para llegar a un objetivo, alcanzar un resultado o cambiar cualquier cuestión. Vamos a repasar un poquito de qué se trataba el lenguaje generativo. Dale. Estaba compuesto por los actos lingüísticos, que son poquitos, son simples. Son las declaraciones, los pedidos, las ofertas y las promesas. ¿Sabías lo que es una declaración? Por ejemplo, cuando vos le decís a una persona que sí o cuando le decís que no, estás declarando. Eso significa que cambia la realidad tuya y de esa persona. Lo mismo pasa con el pedido. La idea del pedido es dejar de esperar algo, es dejar de suponer que algo va a pasar y empezar a ser dueño o dueña de ese cambio que vos querés generar. Por eso hacemos un pedido. Cuando ofrecemos algo, hay algunos que dicen, y me encanta esta definición, escucha, que la oferta es la versión responsable del pedido. ¿No está buenísimo? Significa que yo me ofrezco a ser parte de lo que quiero conseguir. Significa que me ofrezco a ser parte de la resolución del problema. Entonces, una manera de pedir es ofrecerme a participar de esa resolución, ofrecerme a ser parte de ese cambio. Mira, próbalo. Cuando vos tengas una conversación o estés diseñando una conversación, mejor dicho, con alguien, donde detectaste que requerís hacer un pedido. El pedido surge cuando yo detecto que tengo una necesidad de algo. Proba esto. En vez de hacer un pedido, hace una oferta. Fíjate qué pasa. Fíjate cómo del otro lado la receptividad es completamente distinta. Porque empezás a ser parte, te ofreces, te involucras y participas. Declaraciones, ofertas, pedidos y promesas. Estos son los actos lingüísticos que hacen que el lenguaje genere realidad. Ahora, fíjate que estos actos lingüísticos, sí, especialmente el pedido y la oferta, por ejemplo, tienen condiciones. ¿Qué significa? Que bueno, que lo tengo que hacer de una determinada manera o con algunas variables que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, si hago un pedido, ese pedido tiene que tener un factor tiempo acordado con el interlocutor. Sí, o sea, si yo te voy a pedir, por ejemplo, que me pases el reporte de datos que yo necesito para poder continuar mi trabajo, necesito que acordemos cuándo. Porque si no, lo más probable es que ese pedido solamente sea una manifestación de mi necesidad, pero el pedido se convierte en acto lingüístico real cuando yo establezco las condiciones claras de satisfacción, especialmente el factor tiempo. Una de mis funciones principales tiene que ver con diagnosticar, con tratar de comprender culturalmente lo que las personas están sintiendo, vinculadas con el propósito y con los valores y la identidad de la empresa. Básicamente, alinear los objetivos que tiene la empresa con los objetivos de las personas y ver si hay compatibilidad. En este trabajo que hago me encuentro en repetidas ocasiones con la queja.
Y es ahí cuando me junto muchas veces con los mandos medios eh, a charlar, a entrenar, a capacitar, a escucharlos. Y ellos me dicen, pero se quejan, hablando de los equipos de trabajo, se quejan, ¿no? ¿Qué hago cuando mi equipo viene y se queja? ¿Sabes cuándo pasa mucho esto? Cuando establecen reuniones, ¿no? Pasa muy seguido, ¿no? Nosotros desde Recursos Humanos lo que queremos hacer es que la gente hable, que se encuentren, que conversen, que haya feedback, que la comunicación productiva tenga su espacio. Y lo primero que me dicen ellos es, sí, 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 pero no sé. Porque cuando me junto a hablar, empiezan las quejas y no sé qué hacer, me dicen. Porque claro, yo por ahí quiero juntar a la gente para comunicarles algo, o para escucharlos, o para conversar sobre un determinado tema en particular, y la conversación se termina desviando y se termina convirtiendo en un espacio de catarsis que en realidad no sirve para nada y posiblemente, emocionalmente, todos salgamos peor a lo que entramos de esa instancia. Cuando una persona se queja, claramente hay una necesidad que no está satisfecha, pero posiblemente haya también un pedido que no haya sido resuelto. Entonces, lo que tenemos que poder identificar es que la queja no sirve para nada. La queja no sirve para nada. Hay una enorme diferencia entre la queja y el reclamo. No es lo mismo. El reclamo es válido. El reclamo existe. Por ejemplo, yo compro algo por internet, supongamos, ¿no? Hago un pedido, ¿no? Establezco las condiciones, de qué forma quiero un producto determinado, lo pago y esas condiciones son acordadas conmigo entre el vendedor que está del otro lado y yo, ¿no? Que este producto me va a llegar en determinado día por tal precio y en tales condiciones de forma. ¿Qué pasa? Me pasó hace poco. Compré una lonchera para mi hija y me llegó con una de las solapitas que cierran rota. Bueno, ¿qué tuve que hacer yo? Un reclamo. Fíjense cómo se compone la palabra reclamo. Sepárenla, en coaching ontológico hacemos esto permanentemente. Reclamo. Clamar es pedir. Re significa la repetición de algo. Significa que tengo que pedir de nuevo, que tengo que pedir dos veces. El reclamo es la herramienta o el acto lingüístico que tenemos, con el que contamos, para poder restablecer un nuevo acuerdo, un nuevo pedido. Porque en realidad suceden los errores. Y esto, que se ve muy claro por ahí en una compra por internet, ¿no? Nos pasa permanentemente en las relaciones y en los equipos de trabajo. O sea, tenemos que extirparla de las relaciones y de la comunicación que nosotros queremos administrar dentro de esas reuniones. Ahora, las personas necesitan expresar su disconformidad. Entonces tengo que generar un espacio para el reclamo. Ahora, el reclamo, como la palabra lo dice, es un pedido que se hace de nuevo cuando una condición inicial no se cumplió. O sea, yo no me puedo quejar si no hice un pedido antes. Yo no me puedo quejar si no me ofrecí antes. ¿Se entiende? La idea es mover a las personas a un lenguaje más responsable. ¿Qué necesitas? Siempre la expresión humana en la comunicación parte de una necesidad, de algo que yo necesito, que yo quiero, que yo deseo, que yo planteo cambiar. ¿Qué necesitas? Bien, ¿cómo transformamos eso en un pedido? ¿Lo pediste? Eso sería la primera pregunta que yo les invito a los mandos medios a hacerle, por ejemplo, a los equipos. ¿Lo pidieron? Dentro de las condiciones de satisfacción que, por ejemplo, tiene una empresa, ¿no? Dentro de las condiciones de satisfacción que puede tener cualquier relación. ¿Lo pediste de manera asertiva y de manera oportuna? Sí. ¿No se cumplió? Bien, ahí es momento de hacer un reclamo. La queja y el reclamo no es lo mismo.
La queja se basa en un montón de juicios sobre el otro. Fíjense, escuchen cuando alguien se esté quejando o cuando nosotros mismos nos estamos quejando, porque a ver, la verdad que la queja es como bastante viciosa, ¿no? Es como que rápidamente entramos en ese círculo de la queja y nos da una falsa sensación de catarsis, que en definitiva después no nos sirve para nada porque no modificamos absolutamente nada. Se basa en un montón de opiniones sobre el otro. O sea, no se centra en el hecho, sino en la persona que ejecuta el hecho. Y la persona no es una acción. Se pudo haber equivocado, pero eso no la define como persona. Fíjense, presten atención, sobre todo en los equipos de trabajo, esto es muy común. La persona que se queja no le manifiesta esa disconformidad al, entre comillas, responsable de su queja. Se lo cuenta a otros. Nunca es directo, nunca es frontal. Lógicamente, esto genera que se debilite esa relación y obviamente esto no apunta al cambio o a la mejora. No propone nada, sino que erosiona, sino que destruye. Por eso cuando digo extirpen las quejas de las reuniones para que éstas sean efectivas, extirpen las quejas de las conversaciones en las relaciones. Ahora, ¿cómo? Primero, devolviendo la pelota, digo yo, ¿no? Pasando la responsabilidad a la persona que está manifestando una necesidad, preguntándole primero si hizo los pedidos, las ofertas, las declaraciones y las promesas correspondientes. Y si así lo hizo, doy el espacio para el reclamo, porque el reclamo sí se centra en el hecho y no en la persona. Yo cuando, por ejemplo, voy a reclamar, ¿no?, que me llegó esta lonchera rota, no estoy enojada con el vendedor, puedo estar un poco disconforme porque la verdad es que estoy usando un tiempo, entiendo que es así, que yo no tenía destinado para esto. Pero en mi caso particular, por ejemplo, el vendedor encontró la manera de satisfacer esa necesidad mía dándome un cupón importante de descuento para una futura compra. Y la verdad es que yo me quedé bastante conforme. Entiendo que los errores ocurren. Nos centramos en el hecho, no en el emisor. No me la pasé quejándome. Cuando lo recibí tenía dos caminos. O me quejaba de lo mal que funciona el servicio de la venta digital y entonces bla, 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 bla. O directamente usaba todo ese tiempo y esa energía en sentarme en la computadora a hacer el reclamo correspondiente y resolverlo. El reclamo se centra en el hecho y se le dice directamente a la persona que está involucrada, no a otros. Se enfoca en el resultado, apunta al cambio y a cambiar la realidad y de esta manera cuida la relación que está involucrada. Entonces, aquellas personas que trabajan con equipos de trabajo y que tienen esta tarea tan difícil que es liderar, que ya vamos a hacer un módulo diseñado y dirigido específicamente a lo que es el liderazgo, les propongo, anímense, no permitan las quejas en sus reuniones. En todo caso, separen ese comentario, diseñen un canal y un espacio y un tiempo concreto para recibir los reclamos y sean partes de esa resolución. Involúcrense, claro que hay que hacerlo, pero no permitan las quejas. Y traten de comunicar a las personas que cuando la detecten, por favor, la saquen, porque esto no solamente que no contribuye a los objetivos de un equipo, sino que tampoco contribuye a la satisfacción personal de cada uno de los recursos que trabajan en los equipos. Y para cerrar, te quiero regalar un ejercicio que a mí particularmente me ha servido mucho. Hace esto, mira, agarra una hoja, una lapicera y hace 4 columnas. En la primera tenés que poner el título de quejas. Y ahí la idea es que al final del día, o en algún momento que vos puedas, pero que ya haya transcurrido la mayor cantidad del día posible, registres qué quejas hiciste. ¿De qué te quejaste? Que las puedas escribir, de cualquier cosa, ¿sí? Ya sea de aquellas cosas que se pueden cambiar o aquellas que quizás no, no importa. Pero ¿cuáles quejas estuvieron abordando, estuvieron ocupando tu lenguaje en el día? Eso, la primera columna. La segunda columna,
Anota cómo te hace sentir, las emociones. Dale, inténtalo. Al lado de cada una de esas quejas, si podés y si te sale, registra qué emoción está relacionada, cómo te sentiste o cómo te hace sentir esa queja. En la tercera columna, empezá a reflexionar cuál es la necesidad que crees que está descubierta ahí, que tenés que ocuparte, que tenés que abordar. Esa queja que te provoca esa emoción, ¿de qué necesidad te está hablando tuya? Y por último, esto es lo más importante, porque acá sí pasamos a la acción, en la cuarta columna, coloca acción, coloca acto lingüístico. Y ahí sí te pido que por favor establezcas qué podés hacer con eso. ¿Qué vas a hacer para ocuparte de esa necesidad que venía de la emoción provocada por la queja? Y esa acción puede ser un reclamo, puede ser que simplemente tengas que volver a hacer el pedido y volver a establecer las condiciones, que tengas que hacer un pedido porque en realidad nunca lo habías hecho, que puedas hacer una oferta o una promesa sobre una situación en particular, o que tengas que hacer una declaración, porque a veces simplemente hay que aceptar que las cosas son así y declarar si quiero o no quiero esto. ¿Se entiende? Primer columna, registro la queja. Segunda columna, detecto cómo me hace sentir esa queja. La columna de la emoción. Tercer columna, ¿qué necesidad descubro que tengo por esto? Y la cuarta columna, ¿qué voy a hacer con esto? A partir de la cuarta columna, tiene que desaparecer la queja convertida en una acción, con un reclamo, con un pedido, con una oferta promesa o con una declaración. Hacelo y nos encontramos en el próximo episodio. Soy Pau Boguera y te invito a que nos sigas acompañando a liderar tu lenguaje y a hacer tu comunicación cada vez más productiva. Nos vemos en el próximo.